Seguimos en No Te Vayas Campeón y en este programa obviamente que hablamos de historia del fútbol argentino, hablamos de equipos, hablamos de campañas, hablamos de trayectorias y por supuesto que también nos gusta hablar con los protagonistas, con los que hicieron la historia del fútbol argentino y que la fueron construyendo. En el programa de hoy le voy a dar la bienvenida y vamos a charlar un ratito con Nicolás Novello, más conocido como el Tano para todo el mundo del fútbol, exjugador sobre todo de Boca Juniors, donde tuvo una gran campaña. Le damos la bienvenida acá en No Te Vayas Campeón. Tano, buen día, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos los oyentes, buen día a ustedes por Gracias. darme la posibilidad de poder expresarme y bueno, aquí estamos. Bueno, Tano, gracias por este ratito que nos vas a regalar y que vamos a charlar para hablar de fútbol. No, es un regalo para mí poder charlar de fútbol siempre. Es lo que uno tiene, es el ADN de uno, ¿no? Es así, ¿no? Tano, siempre hablamos cuando charlamos, ¿no? Con futbolistas o con exfutbolistas, Sí. Esto de nos acompaña a lo largo de toda la vida el fútbol. Y sí, porque nacimos con eso prácticamente, y después uno le dedicó todo, y después está todo el día con eso. Y además el fútbol es parte de la vida mundial, digamos, ¿no? Hoy cada vez tiene más presencia en todo, en los chicos, cuando son chicos, con los juegos, yo veo mis nietos, cómo se apasionan con los jugadores, los ven. Está bien que lo ven por televisión, pero los ven haciendo su juego, les estudian sus movimientos. Claro, es una cosa muy diferente a nuestra infancia, ¿no? Que fue digamos, hecho con la vista de lo que uno veía hacer a los otros, ¿no? Claro, Tano, vamos a eso, a esa infancia que vos decías recién o que comentabas. ¿Cómo se da tu llegada al fútbol, digo, y tu llegada a las divisiones inferiores de Boca? Mira, yo en realidad, vos sabés que yo soy italiano, yo vine desde chico, vine con mi familia después de la guerra. Mi papá estuvo en la guerra, vino a la Argentina antes que, después nací yo, vino antes que viniéramos nosotros, mi mamá con los hermanos, con los 3 hermanos, y para conseguir trabajo, y nosotros nos insertamos en la Argentina como se insertaron todos, y bueno, fuimos adquiriendo las costumbres argentinas. Nosotros llegamos a un barrio del centro, al Abasto, ayudado por un tío que tenía una carnicería. Después mi papá se independizó, nos fuimos al barrio de Montserrat, y bueno, el barrio de Montserrat es ahí donde hoy se hacen los piquetes, las reuniones. Para nosotros fue siempre hacer una fiesta, jugar a la pelota. Jugar a la pelota con esa de goma, que para nosotros era como el Dios, ¿no? El Dios de hacer la colecta para comprarla con monedas entre todos. Era gente muy humilde que vivía ahí, nosotros también, un poquito quizás en otro nivel, pero convivíamos. Todos jugaban a la pelota, todos lo hacían extraordinariamente bien, todos dominaban esa pelota de goma tan difícil, hacían de todo. Y yo cuando la vi, que no la conocí, porque cuando nos fuimos desde la casa de 11, del Abasto, Sí. nosotros éramos elementales, digamos, íbamos al colegio y después los juguetes no existían en esa época para nosotros. Cuando conocí la pelota, bueno, fue mi primer juguete, pero además mi primera pasión. La vi y tal vez así que llegué a un lugar donde era fútbol. Todos jugaban bien.
no nos olvidemos que era la época dorada del fútbol argentino, Claro, 40, claro. 50, cuando estaban los grandes equipos, otro juego, mucho más estético, mucho más lento, pero de los grandes equipos. Y bueno, llegué, me dieron un lugar, nunca había jugado, empecé a jugar, no sé si es que tenía alguna condición natural o bueno, empecé a convivir con ellos me dieron el lugar, no era fácil, porque había como unos ciertos códigos de, digamos, de convivencia, de acuerdo a cómo jugabas, te elegían en el lugar, algunos nos quedaban afuera, otros directamente, como no había arcos, porque se jugaban 5 contra 5, 4 contra 4, no era el gordito que llevaba la pelota, eso fue quizás cuando era después o cuando se iba a jugar a cancha grande, pero en cancha grande nosotros jugábamos generalmente en lugares reducidos. Y bueno, eso hizo que se desarrollara la habilidad, porque Claro. en espacios reducidos uno, y en el integrado, en cualquier lado, jugando 10 horas por día, uno inventaba juegos de cabeza, o sea, aprendía a hacer todo, pero manualmente, digamos, no sin un profesor, sin alguien que te indicara, lo Claro, ibas viendo claro. como hacían los otros. El famoso Y como- autodidacta. Claro, y bueno, y por eso el fútbol argentino es tan grande, ¿no? Porque hay una escuela, verdaderamente escuela que inicia desde el potrero, desde los que es difícil ya jugar ahí, porque Claro. insertarse ahí ya es difícil, imagínate pasar a las divisiones inferiores y después llegar al fútbol grande, ¿no? Mm. ¿Y cómo O sea, se...? la competencia es tremenda. Claro, sí, me imagino. Tano, ¿y cómo se da esa llegada a Boca? ¿Quién o dónde te ven? ¿Cómo te convocan? Mirá, a mí me ven ahí en la plaza. Yo estaba jugando ahí, siempre había alguien que se interesaba en llevar a algunos equipos. Generalmente te elegía algunos, mirá, o algunos se iban a probar a Atlanta, a Chacarita, algunos quedaban y no iban porque no podían, porque no tenían tiempo, por decir, porque en ese tiempo la gente, no sé si tenía que hacer otra cosa, pero como que ir a un entrenamiento ya costaba, entonces Claro. no, si bien quedaban, jugaban bien, después por ahí no volvían. Y en el caso mío, nunca me había probado en ningún lado, yo no me probé en ningún lado, nunca fui, yo jugaba en el barrio, ahí en la zona, en donde me invitaban, y en los papi fútbol, y en los lugares donde te invitaban, y en cada barrio, en cada plaza, en cada calle, por decirte, hasta se hacía calle contra calle, pero en cada barrio había un crack, un tipo que decía, este es un fenómeno. Mm. Hablemos de la zona de, qué sé yo, desde Constitución en cada lugar, San Telmo o La Boca, o vos veías que siempre había uno, este es un maestro, la rompe. Y claro, vos competías porque cada barrio tenía el suyo. Claro, tenía su figura. Tenía su figura y bueno, el Espineto, me acuerdo que tenía uno que todo el mundo hablaba, y yo digo, pero este es tan bueno. Claro, yo también tenía mi propio orgullo, porque Claro. capaz que uno se sobredimensionaba, pero yo al conocer la pelota me di cuenta que yo podía jugar al fútbol, y yo sabía que tenía cierta destreza particular, me di cuenta, porque así como cualquiera un tipo que se dedica a la cultura o a escribir, sabe que tiene posibilidad de escribir, yo me di cuenta que tenía una cierta condición natural, y bueno, no es que como que me agrandaba sobre esa posibilidad, sino que fue pasando el tiempo y no fui a ningún lado, hasta que un día un señor me preguntó
dónde me quería probar. Y yo ya tenía 15 años y no era ningún chico. Claro. Y bueno, este señor después de jugar un partido ahí en esa plaza, en donde hoy hacen en el Ministerio de Obras Públicas, le decían antes, hoy es el de Bienestar Social, Sí, sí, creo. sí, ahí en la 9 de julio. Y nosotros jugábamos ahí, que pasaba el autito, nos robaba, nos sacaba la pelota, no podíamos jugar, bueno. Y yo me pregunta dónde quería jugar. Cuando paró el juego me preguntó, me dice, ¿vos te querés probar un equipo? Me dijo, ¿cuál te querés probar? ¿Boca, River o San Lorenzo? Y fue tanta la posibilidad que yo no le creí. Entonces yo era hincha de Boca, le dije Boca. Claro. Y bueno, y me dijo, bueno, mañana te paso a buscar. Y me pasó a buscar, y yo no fui. No fui por una cuestión de preservar, de este señor, yo no lo conozco, estaba ahí, qué sé yo, qué Claro. hace. Y entonces averiguó mi casa y le dijeron los chicos que era donde vivía en la calle de Venezuela, y fue hasta mi casa y le preguntó a mi mamá, ni sabía que yo jugaba a la pelota, ni ellos estaban enterados, porque imagínate, venían de la guerra, mi papá no Sí, entendía, sí, era otra realidad también, claro. creo que su vida había tocado una pelota. Y bueno, fue tanto la insistencia que yo le dije a mi mamá, no, decirle que no, que tanto la insistencia que mi mamá le dijo, pero bueno, anda. Y bueno, fuimos a la cancha de Boca, y en la cancha de Boca se probaban los jugadores. Justo ese día, yo no sé si él sabía, si aceptó, pero la cuestión que se probaban en la cancha de Boca. Y había como 100 chicos. Y bueno, fui, me probé, jugué. La pelota no hice nada del otro mundo, casi no la toqué, jugué con zapatillas, nunca había jugado con botines, obviamente. Y quedé, decir, pasaban, el señor, que como después yo fui técnico, pasaba lo mismo, miraba, sí, tenés condiciones, pero ya hay jugadores en tu puesto, y cuando a los 20 minutos pasa al lado mío, me dice, yo dije, bueno, chao, hasta luego, sí, no había tocado la pelota, había tocado 3 pelotas. Entonces me dice, mira, te vamos a mandar un telegrama, y de ahí en adelante me volvieron, que no lo creía, me mandaron el telegrama, me probaron otra vez. Ese día el único que quedó y todo fui yo, y me mandaron el telegrama, me probaron con otros de las divisiones. Claro, que ya estaban jugando en Boca. Claro, y quedé en la 7ª división. Tampoco había hecho ahí nada brillante, nada de lo que yo jugaba. Pero vos, Tano, como entrenador también en algún momento de tu vida, el ojo clínico lo tenían, digo, y evidentemente veían algo. Claro, yo creo que el tipo que tiene, que busca o que tiene esa pasión, creo que le ve algo más, algo diferente a la persona que elige, algo, y yo creo que fue eso, y bueno, ahí comencé a jugar en la 7ª. Fue una lucha, no fue fácil, las divisiones, como ya te digo, la competencia siempre fue muy grande, Boca ya tenía un equipo que había salido subcampeón, yo no entré como titular, sino que el número 10 era el goleador, o sea, después comenzó el voy, sigo, no sigo, y si no me ponen, no había cambios en los partidos oficiales, no había cambios en esa época. Y bueno, todo en la historia, digamos, la historia del fútbol del pasado. Sí, sí, sí. ¿Y cómo fue, Tano? Vos hace unos minutos dijiste que elegiste Boca porque eras hincha de Boca, porque eras hincha del club. ¿Cómo fue ese llegar a primera y debutar con la camiseta del club que sos hincha, sobre todo en un club como Boca, digo, que con lo gigante que es? No, bueno, evidentemente hubo todo un tiempo, hubo 3 años
casi 4 años, hasta debutar, y que fui pasando por las distintas divisiones, y luchando siempre con mirando hacia arriba y mirando los jugadores que tenía Boca en la parte de la delantera, que tenía los mejores jugadores, todos seleccionados, tenía 20 jugadores, era la época de Valentín, de San Filipo, y bueno, llegó un momento que yo siempre me quería ir, porque dije, acá no voy a jugar nunca en la primera. Y es verdad, debe ser lo que hoy no pasa en Boca, pero en esos momentos vos llegabas a la cuarta y le decían el cementerio de elefantes, porque la cuarta división, directamente que no jugaba desde la quinta o desde la sexta, ya no jugaban en la primera. Está, claro. Ya, y no había tanto mercado como hay ahora, que te podés ir a otro lugar, podés aparecer en, qué sé yo, en un equipo de China o en un equipo de Australia. Acá terminabas en la cuarta de Boca y no había mercado. ¿A dónde ibas a ir? No había tampoco apertura de libro de paso hacia afuera. El fútbol era otra cosa, y entonces, bueno, con el tiempo me tocó jugar en la primera, ya asomaba, digamos, en la tercera. Entonces debuté en la cancha de San Lorenzo, en la antigua cancha de San Lorenzo. En el viejo gasómetro, claro. El viejo gasómetro junto a Menotti. Menotti jugaba de 9 y yo jugaba de 10. Es decir, Menotti fueron los 2 años que jugó en Boca, y yo debuté al lado de él, junto con él. Y bueno, me acuerdo que San Lorenzo le ganaba siempre a Boca, y ese día salimos 0-0, no nos ganó. Y era un gran equipo que tenía San Lorenzo. Y de ahí en adelante, bueno, la lucha de estar siempre discutiendo los puestos con el Tanque Roja, estaba ya Rojita y Planeta instalado, y estaba Ernesto Grillo todavía, estaba Menéndez, líderes históricos, líderes casi históricos, y gente que habían sido grandes figuras, ¿no? Claro, sí. Por eso te digo que fue aparentemente lo que parece que uno llega de repente. Sí, en algunos casos algunos jugadores llegan de repente y bueno, pero en otros casos cuesta y hay que luchar, y hay que poner mucho de la parte espiritual. Sí, mucho sacrificio también, me imagino, por aquellos años. Estamos charlando con Nicolás Novelo, con el Tano Novelo, gloria del fútbol argentino y sobre todo de Boca Juniors. El apoyo y el contexto familiar también, me imagino, ¿no? Para acompañar por esos años, digo, que está esa ilusión de llegar a primera, pero es como hablábamos recién, nada te garantizaba que ibas a lograr permanecer y jugar en primera y permanecer y perdurar muchos años. No, seguro. Siempre mi ambición, o siempre lo que creí, que iba a jugar en la primera. Sí, desde chico sabía que iba a ser jugador profesional. No sé por qué. Yo creí que iba a ser jugador de fútbol. Y no es pedantería, porque uno lo habla ahora, después de tantos años y de grande, es como una creencia, como que uno siente, y si no se siente que es superior a otros, o es el mejor, no podés llegar a nada, nunca a ninguna cosa. Yo creí que podía superar todo, y bueno. No, por supuesto, con las armas de cada uno, pelear por ese lugar, claro. Y después, lógico que después fue mi forma de vida, mi medio de vida, pero yo tenía otras posibilidades. Ya mi familia, si bien no estaba en una posición fuera de serie, pero en una posición bastante buena, no necesitaron de mí, me acompañaron siempre, y bueno, o sea, que yo también
no me dejé estar solamente con el fútbol, después del fútbol me dediqué a otras cosas y, y, y me costó mucho, pero bueno, fui técnico, jugué muchos años, pero lo más grande que me pasó es jugar a la pelota. Tano, ese jugar a la pelota te llevó a un campeonato, a un título que siempre es recordado, que es el del Nacional 69, sobre todo por el final ese que tuvo en esa última fecha con River y dar la vuelta de Boca Sí. en el Monumental. ¿Qué te acordás de ese campeonato, de ese año, de esa previa al partido con River? ¿Qué te acordás? Bueno, eh, me acuerdo de muchas cosas, ¿no? Me acuerdo de que el equipo, se había formado un equipo verdaderamente distinto de los que tenía Boca, digamos, en su esencia. Siempre fue garra, lucha y corazón. Y con algunos buenos jugadores, porque acá fue todo eso más el fútbol. O sea, lo que alguna vez yo vi en el vestuario, cuando llegué al vestuario de Boca, que decía ganar, gustar y golear. Y nosotros, se formó un equipo de jugadores jóvenes, que lo formó Alfredo Di Stéfano, lo fue conformando, y casi de la misma característica, no de la misma característica en la forma de jugar, sino en la forma de pensar. Y se formó un equipo que realmente, creo que para muchos hinchas grandes, ya muchos que pasó el tiempo, fue uno de los más de los que mejores jugó el fútbol. Y ese día de River, lo que yo recuerdo siempre es la actitud de Alfredo Di Stéfano, que fue quien armó ese equipo y uno de los más grandes jugadores de la historia, y su tranquilidad, cómo expresaba el enfrentamiento, como una cosa natural, como diciendo, vas a jugar un partido, Claro. no es la muerte, con todo lo que es las condiciones o el condicionamiento de un partido Sí, con todo lo que había representaba, claro. Claro, pero también te sacaba esa presión psicológica, de decir, mire, si no simplemente con esa tranquilidad que él te daba, y con las pocas palabras que por ahí te decía, y con la conformación del equipo, yo creo que con eso hizo para mí uno de los mejores equipos de la historia de Boca, considerado por muchos, y que duró poco por una huelga del año 71, que se tuvieron que ir muchos, entre ellos Rojitas, que ayer justamente estuve cenando con él, y nada, ahí la carrera siguió, pero bueno, podía haber sido mucho mejor porque salimos campeones el año siguiente, pero ya con un equipo un poco de menos rendimiento, ya enfrentado un poco también con la dirigencia, pero era un equipo para que Boca ganara muchos títulos. Ganó 3, podía haber ganado más, y después vino un gran equipo que fue el del 74, pero que no ganó títulos, que también tendríamos que nombrar a quienes formaron toda esa gran camada, parte del 69, que ya estaba en Boca cuando llegó él, y parte del 70, que ya lo formó él, que del 74, que fue el señor Bernardo Gandulla, Nano Gandulla. Sí. Sí. Un verdadero maestro del fútbol. Y bueno, eso digamos, en síntesis, ¿no? Lo que fue mi carrera. Después jugué en otros equipos, fui técnico. Tuviste un paso muy importante por Chile también, que al día de hoy se sigue recordando tu paso por Unión Española. Fuiste elegido mejor jugador en una de las temporadas, en el 76,
también ahí en Chile. Sí. ¿Qué recordás de ese paso por ahí, por Chile? Bueno, recuerdo, la verdad, yo a Boca, yo era hincha de Boca, fui hincha de Boca, soy hincha de Boca, y profesional después. Pero creo que cuando fui a Chile, los chilenos, sobre todo el presidente, que era amigo mío, y vino a buscar a otro jugador, y después me llevó a mí porque decía, no estás enramado de la rodilla, pero te voy a llevar a vos. Él creyó que yo no iba a rendir, y resultó que fui elegido el jugador del año. Y ese... Hola. Sí, te escucho perfecto. Y ese día, bueno, en Chile pasé, le di parte de lo último mejor de mi vida. La verdad, lo sentí, era una colonia española, no tenía nada que ver conmigo, que soy italiano, pero el trato fue espectacular, me sentí pero muy bien, además salimos campeones, fue algo, un paso muy lindo de mi carrera futbolística. Tano, agradeciéndote obviamente el rato estamos conversando con Nicolás Novello, ex jugador de Boca. ¿Cómo lo ves a Boca hoy? ¿Te gusta cómo juega? Yo creo que no está encontrando digamos, el equipo, o no está encontrando el sistema, hoy el fútbol es muy cambiante, hoy no hay una forma de jugar definida, porque vos podés jugar con 4 volantes, con 3, con 2, de acuerdo a las circunstancias, que los delanteros bajen y te formen más volantes, o los delanteros o los defensores suban y te suban a los volantes y aparezcan. Es como una cosa mucho más mucho de mucho más movimiento general del equipo, pero no lo veo, no le está dando resultados en algunos casos a algunos jugadores tampoco, en la medida que pretendía. Algunos jugadores aún teniendo éxito, uno ve la cantidad de goles que han hecho y qué sé yo, pero por ahí en la parte final o en la parte definitiva, de definición, donde hay que disputar y pasar a otra instancia, no lo pudo hacer porque se falló. Y eso en Boca es letal. Y ahora Boca está luchando por formar un equipo, que creo que es muy difícil hablar de los jugadores porque uno no los conoce bien. Los vio jugar, sí, pero no los conoce porque no tienen un rendimiento continuo. Sí, hay 2 o 3 jugadores que lo ve continuamente, pero hay otros jugadores que rotan continuamente y otros jugadores que ya tienen su trayectoria y el rendimiento ya es más que nada su experiencia, que nunca está de más, y lo que puede transmitir al equipo, pero en realidad, en rendimiento, cuando un jugador tiene 20 años, 22, está su apogeo, no es lo mismo. Claro, sí, se entiende perfecto, Tano, Yo hablo de algunos jugadores grandes, quizás que, bueno, se contratan, está bien, hacen al equipo, hacen al grupo, pero no producen en la medida que digamos... Sí, la expectativa con la cual llegan o la expectativa que se genera. Exactamente. Creo que en todos los equipos uno ve los grandes equipos del mundo, cuando llega un momento, dice, pero ¿cómo se va? Yo miré, de repente me di cuenta que Benzema se había ido al Real el año pasado, y dije, pero si había sido el goleador, campeón del mundo, y se fue al fútbol árabe. Sí, en Arabia. No solo por la plata, sino que el mismo Real no
busca otros jugadores, y lo mismo pasa por ahí con Barcelona. Está bien, tienen otras posibilidades económicas, van buscando y pueden ir cambiando, pero en realidad es así, el recambio es necesario. Ahora, uno nunca es un verdadero genio que acierta todo. Hay jugadores que llegan y no rinden. ¿Por qué? Y no sé por qué no rinden. Sí, son también esos jugadores que muchas veces la rompen en un club y después van a otro y no pasa nada, y después vuelven al club donde la rompieron y vuelven a ser figuras, y ahí sí, estos son jugadores que están hechos para determinados clubes, no pueden jugar en otro lado, o no se acomodan, no rinden, no se adaptan, y vaya uno a saber. Es así, así que yo creo que Boca tiene equipo como para estar arriba y ser por lo menos disputar el campeonato. Me parece a mí que va a estar entre 2 o 3 equipos. Los otros equipos, ya lo sabemos, pelean, están ahí. Boca en algún momento va a estar peleando arriba de todo porque tiene plantel, tiene jugadores. Yo lo que hablo es de encontrar el equipo justo, que no es fácil. Además, como se juega tanto partido, es difícil formar un equipo. La gente dice, no, juegan siempre lo mismo, y es muy difícil. No es fácil para los técnicos, creo que cada vez se le hace más difícil a un técnico dirigir un equipo, por eso hay tantos cambios de un lugar a otro, pero bueno, es así, esto está dado de esta forma, y más en el fútbol argentino, que vende continuamente, que los jugadores se van, así que yo confío en Boca porque veo que puede encontrar el camino. Yo no sé si el técnico es justo, a veces uno tiene que encontrar hasta el técnico justo, o que se le dé al técnico, porque hay técnicos que tienen gran conocimiento, vienen con un gran bagaje y el equipo no le funciona. Sí, y puede pasar por múltiples factores, digo, no solo la responsabilidad o el conocimiento que pueda llegar a tener el entrenador. De hecho, en los últimos años Boca tuvo muchos entrenadores y a priori uno dice, o eran del riñón del club, conocían a Boca, saben lo que es jugar en Boca y demás, y por ahí como entrenadores no les fue tan bien, o técnicos que llegan y no jugaron nunca en Boca, pero les va bien, digo, es que es medio también azaroso. Exactamente. Así que, bueno, esto es difícil, sabemos que es muy difícil. Es una actividad como cualquier otra. Yo creo que el periodismo, es una lucha constante, la del jugador, la del equipo, la del entrenador. Hay muchas circunstancias que juegan en el equipo de fútbol. Sí. Desde la dirigencia hasta el jugador. ¿Cuántas cosas intervienen? Muchísimas. Y más en un club como Boca, digo, que vos lo conocés bien. Boca, que en un momento dado creo que fue el número 1 del mundo, y está dentro de los mejores del mundo. Yo creo que Boca está considerado dentro de los más grandes equipos de qué sé yo, que hay en el mundo. Sí, eso sin duda. Sí, por supuesto, digo, 120 años de historia avalan ese concepto. Tano, gracias por este ratito con nosotros. Para mí fue un placer charlar sobre fútbol y charlar con vos sobre aquellos años del fútbol argentino. Te mando un gran abrazo y muchísimas gracias por este ratito. Bueno, no, al contrario, muchísimas gracias porque, bueno, me hiciste volver al pasado y un poco al presente y después ser un poco futurista, pero... Pasamos por todos lados. O sea, os pasé por todos lados. Me hiciste acordar de cuando era chico, que no es poco. Era que... ¿Para qué vamos a hablar? Era otra cosa, totalmente diferente, pero el fútbol siempre fue el mismo, Siempre esa pasión. El que sabía jugar. Tano, muchísimas gracias. Bueno, fuerte abrazo, gracias por este ratito. Un abrazo y saludo a los oyentes. Muchas gracias, hasta luego. Un buen día.
Chau, chau. Charlábamos con Nicolás Novelo, el Tano Novelo, exfutbolista de Boca, una de las glorias que tiene el Xeneize a lo largo de estos 120 años de historia que cumplió el jueves.